Algunos estamos desde temprano, algunos desde reunidos desde las 10 de la mañana, así que les agradezco a los que desde esa hora están sosteniendo este evento. Y tenemos para mañana y para pasado todavía días de trabajo. Muchos incluso han viajado en el día de hoy, así que bueno, es un esfuerzo también estar acá. Pero bueno, es un gusto que este evento finalmente lo pudimos hacer, por lo menos con una parte presencial. Digo, estamos en un formato híbrido y eso es complejo para todos. No es lo que deseábamos, además, realmente no es lo que deseábamos, pero bueno, pero acá estamos reunidos y bueno, y disfrutando del espacio de intercambio. Quiero agradecer, además en particular, bueno, a las autoridades que se han hecho presentes, ¿sí? Adriana Serkis, presidenta de CONEA. Tenemos la intención de presencia, que vamos a ver si llega a tiempo, es virtual, pero no, está en camino, el doctor Diego Hurtado, ¿no? Que es secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia y Tecnología e Innovación del MinCIT. Está con nosotros también el licenciado Horacio Paradela, que es intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi. Está con nosotros también Mauro Sarasola, director, ¿no? de la Estación Experimental Agropecuaria de Bariloche, del INTA. Está virtualmente, ahí sí, virtual, el ingeniero Ricardo Quintana, ¿no? Director ejecutivo de la agencia Río Negro Innova y secretario de Ciencia, Tecnología y Economía del Conocimiento del Ministerio de Gobierno y Comunidad de la provincia de Río Negro. Está también con nosotros el doctor Diego Aguiar, que es vicerrector de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro, y la doctora Verónica Garea, presidenta de la Fundación INVAP. Como ustedes saben, digamos, bueno, tanto la sede andina de la Universidad de Río Negro como la Fundación INVAP son las instituciones organizadoras, ¿no? de este evento, y tenemos a la provincia de Río Negro como anfitriona, así que bueno, agradecemos a todos ellos y ahora también los vamos a invitar a que algunos de ellos a que nos acompañen acá con unas breves palabras. Pero antes quería decir que, por un lado, dentro de la Universidad Nacional de Río Negro, que es grande, ya a esta altura muy grande, después de 10 años, más de 10 años, y resalto estos espacios porque no solo porque institucionalmente son los que existen, sino porque son para el campo disciplinar de la comunicación pública de la ciencia, son los espacios que hemos de alguna manera logrado construir en esta universidad casi desde sus inicios, porque por muchos ya lo saben, pero otros por ahí no, pero bueno, la universidad empezó en el 2009, ¿no? Se inauguró en el 2009 y ya en el 2010 estábamos abriendo una maestría en Ciencia, Tecnología e Innovación con una orientación en divulgación de la ciencia, y al año siguiente, en 2011, estábamos abriendo una especialización en divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación, que venimos sosteniendo. Algunos aquí, por ahí, tenemos entre el público algunos egresados, algunos docentes, algunos alumnos actuales. Bueno, institucionalmente esto es un espacio, digamos, para la comunicación pública de la ciencia, y bueno, que me parece que vale la pena resaltarlo en este contexto, que hay que trabajarlo y hay que seguir sosteniéndolo, ¿no? Pero bueno, acá estamos. Y después también quiero aclarar que este evento también se hace, además de gracias al apoyo de los organizadores, ¿no? de la agencia Río Negro Innova, de la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro, de CONICET, especialmente de CIT Confluencia, de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, de la Fundación José A. Balseiro, de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Bariloche, ¿sí? Así que bueno, todos esos esfuerzos conjuntos, más un equipo de más de 20 personas que han trabajado desde hace más de un año para que esto sea posible, hace que hoy podamos estar acá. Así que bueno, se los agradezco a cada uno. Nos queda todavía no solo sostener estos días, sino bueno, el post-Copusi. Hicimos un pre-Copusi, que fue todo un ciclo de charlas a lo largo de un año, de marzo a diciembre,
con un criterio federal, con participación de investigadores y de distintos lugares del país. Bueno, y en el post-Copusi nos quedará cerrar, mandarle los resúmenes, los certificados y pensar y seguir pensando en este espacio, ¿no? Y seguir pensando cómo vamos a trabajar en este espacio, cómo logramos que nuestras instituciones públicas, ¿no?, den un lugar, el lugar que creemos que se merece a la comunicación pública de la ciencia y la tecnología, y que cada uno de nosotros, parte de este sistema científico-tecnológico, aceptemos y entendamos que es nuestra función, es nuestra función como investigadores hacer comunicación, que no es algo que tenemos que hacer cuando tenemos un ratito libre o un poquito de ganas, ¿no?, o de tiempo. Entonces, en pos de este reconocimiento, vamos y bueno, agradecemos a cada una de las instituciones y a cada una de las personas que está apoyando este espacio. Así que bueno, dicho esto, los invito a la doctora Verónica Garea, a doctor Diego Aguiar, a Ricardo Quintana, lo tenemos ahí virtual, a la doctora Adriana Serkis, a acercarse y bueno, nos van a acompañar con unas breves palabras. Así que, bueno, y después, importante, antes de que, cuando termina la presentación, esta inauguración oficial, tenemos a la doctora Ana María Vara, ¿sí?, que nos va a dar la primer charla plenaria, ¿sí?, sobre uno de los ejes convocantes de este congreso, que es la comunicación en contextos de crisis. Así que después la vamos a presentar a Ana, pero les pedimos también que se queden después de esta inauguración. Acá estamos para un ratito todavía. Gracias. Es súper importante que esta reunión se haga en Bariloche. Bariloche es una ciudad que es referida muchas veces como polo científico-tecnológico. Es la segunda ciudad en cantidad de investigadores, investigadoras y personas que hacen ciencia, tecnología e innovación por habitante de la Argentina, así que a cada habitante de Bariloche le toca un número importante de investigadores, se los pueden llevar a su casa, no hay ningún problema. Y también es una ciudad que con esta comunidad científica tiene la misma actitud que el resto de las comunidades científicas, y es que comunica poco y no demasiado bien. Así que yo celebro que esta actividad se haga en Bariloche para que empecemos a mirar un poco más allá, para que salgamos del laboratorio y de los gabinetes y dialoguemos con la comunidad, porque la comunicación es eso, ¿no? Es un ida y vuelta, no es solamente sentarse a contar lo que sabemos, sino también es escuchar lo que saben los demás y dialogar entre esos saberes, entre quienes tenemos algún conocimiento específico y las personas que necesitan hacer uso de ese conocimiento específico para vivir su vida. Creo que también es necesario, como dijo Sandra, que se le dé la importancia que tiene a la comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Algo, por ejemplo, que tengo que traer a colación son los criterios de evaluación en las carreras de las personas que hacen ciencia y el rol que juega la investigación, la comunicación en esas evaluaciones, que no es el que tiene que tener. Si algo nos mostró la pandemia es la importancia que tiene comunicar conocimiento, porque de repente nos vimos sumergidas en medio de una crisis que tenía que ver con algo de la ciencia, un virus que andaba dando vueltas por ahí, y teníamos que tomar decisiones, como por ejemplo si vacunarnos o no, como por ejemplo si ir a un lugar o no, como por ejemplo si usar la máscara o no. ¿Estaba bien eso? ¿Estaba mal? Necesitábamos tener la información necesaria para poder tomar las decisiones adecuadas y para poder entender la información que se nos estaba transmitiendo. Y creo que muchos de los resultados que hemos visto mostraron que cuando la información llega y se puede entender, resulta muy útil para tomar decisiones acertadas. Cuando la comunicación no es tan buena, a veces las decisiones que se toman no son las mejores para el bien común. Así que si hay algo que nos enseñó esta pandemia es la importancia que tiene el poder comunicar bien y el poder hacerse entender. Quiero también destacar que este congreso tiene al género como un eje temático, que es un eje transversal y que tiene que estar presente en la comunicación, porque nosotros sabemos que la manera en que nos expresamos
tiene un género, nos expresamos con un género dado. Entonces, poder desarmar los discursos con perspectiva de género es importante y necesario, y celebro que sea uno de los ejes de este Congreso. Como dije, para mí lo fundamental es salir del laboratorio, salir del gabinete, salir del taller, salir del lugar donde se produce conocimiento y dialogar. Y creo que esta es una instancia para que nosotros, yo vengo del palo de la tecnología, para que nosotros quienes hacemos tecnología, para quienes hacen ciencia, podamos entender la importancia que tiene comunicar y podamos entender que no necesariamente sabemos comunicar porque sabemos de un tema y recurramos a las personas que son expertas en cómo comunicar para aprender qué es lo que tenemos que hacer. Así que les agradezco a todas y todos quienes se han sumado a este congreso, nos deseo días de trabajo fructíferos y espero que sea el principio de un camino que recorra nuestra comunidad en pos de una comunicación fluida, constructiva, y que nos permita seguir caminando hacia donde queremos llegar. Gracias. Bueno, buenas tardes, casi buenas noches, que acá atardece tarde, esa es una de las ventajas de Bariloche. A todas y a todos los presentes, y bueno, de vuelta también me toca agradecer, digamos, medio de prestado de estar acá, también como representando a una de las instituciones importantes en la ciudad de Bariloche también, como es el Centro Atómico, como parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Coincido con bastante de las palabras de Verónica recién, así que bueno, gracias en particular a Sandra, pero me imagino a ese equipo de 20 personas que están atrás también y que hacen posible que todas y todos ustedes estén presentes, los que están presentes físicamente y los que están presentes virtualmente. Así que, digamos, celebro también que aún con las limitaciones y con todo lo que aprendimos en esta pandemia, algo tuvimos que aprender, como es aprender a comunicarnos a través de todos los sistemas virtuales, mixtos y todo lo que fuimos aprendiendo del Zoom, del Meet, de cada uno de esos mecanismos que nos permitieron de alguna manera aprender a comunicarnos distinto. Cuando hablamos de comunicación siempre uno tiene muchas preguntas, como por qué tenemos que comunicar, cuando uno le preguntan por qué o no va a participar de algún evento, aquellos y aquellas que hacen tareas de investigación, desarrollo, innovación, tecnología, etcétera, y estamos metidos y metidas en el laboratorio o en algún lugar, a algunas personas nos gusta poder hablar, poder contar lo que hacemos, a casi todo el mundo se entusiasma y sabe por qué hace lo que hace, a veces, pero también necesitamos saber a quiénes tenemos que transmitirles cosas, cómo, qué y por qué, y cuando uno está en una institución tan grande como es la Comisión Nacional de Energía Atómica, dice, bueno, ¿y por qué necesito hacer esto? Porque muchas veces hablamos de lo que se llama la licencia social. Para que se entienda para qué y por qué hacemos lo que hacemos, es muy importante que la sociedad también entienda lo que hacemos. Y eso es lo que pensamos que es necesario, el diálogo, ese diálogo también no solo de contar, sino de saber qué es lo que necesita saber el otro para poder darnos esa licencia para continuar haciendo lo que hacemos. Tenemos una responsabilidad social que pasa por que el resto entienda para qué y por qué parte de sus impuestos pasa por pagarnos los salarios, ¿no? Tenemos esa responsabilidad social. Y no solo el salario, sino también toda la infraestructura que está atrás de lo que hacemos y de esas grandes instalaciones. Todo ese presupuesto que está puesto atrás de estas grandes instalaciones tienen que poder dar una especie de rendición de cuentas, y para eso es necesario de que las instituciones como la Comisión y como todas las que están participando de este COPUSI puedan dar lugar a eso. La comisión, digamos, tiene muchísimas tareas, muchas desconocidas, y se me ocurre un ejemplo que hablaba hace un ratito con Horacio, que es, por ejemplo, no sé quiénes de ustedes saben de que una de las tareas de tecnología e investigación también tienen que ver con los efectos de la radiación en la materia. ¿Y qué será eso? Bueno, eso tiene efectos no solo en algún tipo de reactor, sino también en el tema de medicina nuclear, pero mucho más desconocido aún, la irradiación que se hace en alimentos, en toda la cuestión de los instrumentos que se utilizan para esterilizar,
como también, por ejemplo, en el patrimonio cultural, ¿no? Por eso también saco el ejemplo, porque muchas veces no se sabe todos los efectos y alcances de todas las tareas que se hacen. Y esa importancia y por qué, digamos, es necesario poder seguir apostando a ese financiamiento, hacer que ese conocimiento se traduzca en un bien social, es parte de lo que nos toca aprender a hacer. Y también, como se dijo hace un ratito, necesitamos aprender a hacerlo, porque muchos de los que estudiamos cosas como física, ingeniería, etcétera, no sabemos hacerlo y está bueno poder consultar a quienes han aprendido y han estudiado de cómo se hace esa comunicación social, que nos puedan contar cómo hacerlo mejor. Entonces, si bien es parte de nuestra responsabilidad como investigadores e investigadoras en los laboratorios, el poder comunicarnos, el poder comunicar lo que se hace adentro hacia afuera y también entender cuál es lo que nos preguntan sin dejar de lado esa necesidad como parte de esa, digamos, necesidad de la humanidad de poder no solo ser curiosos, sino también saber para qué hacemos lo que hacemos, es parte de lo que necesitamos aprender. Por eso celebro también que estén aquí presentes. Quisiera desearnos, pero no creo que pueda participar muchísimo más. Me encantaría poder disfrutar de el aprender con ustedes, pero voy a tratar de hacer lo posible, de participar un poquito, aunque sea, en escuchar algunas de las hermosas charlas que entiendo que va a haber a lo largo de estos días. Y bueno, que también disfruten de la ciudad y del entorno, pero también de ese intercambio tan necesario para poder mejorar nuestra comunicación. Bueno, así que muchísimas gracias. Le invitamos a sumarse a Diego Hurtado, que finalmente llegó corriendo desde el avión. Yo aprovecho para agarrar mi barbijo, que me lo olvidé. Y tenemos, no sé si tenemos a Ricardo Quintana. Si no, seguimos, estamos con ahí viendo la conexión. Si no está Quintana, seguimos, Diego. ¿Querés que yo? Dale. Ahí estamos atentos a Quintana, que está conectado desde hace rato, pero... Hola, ahí me escuchan. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hola. Como dijo Sandra, bueno, este congreso es producto del trabajo conjunto de muchas instituciones y muchas personas, así que, bueno, muy agradecido a las instituciones y a las 20 personas que han trabajado en esto, con la coordinación de Sandra, que ya viene desde el año pasado haciendo el pre-Copusi, como mencionó ella. También pensaba, bueno, ¿cuánto cuesta, digo, en esfuerzo, crear un grupo, ¿no? que hoy, por ejemplo, esté organizando este proyecto en la universidad? Recuerdo cuando comenzamos con Sandra en el año 2009, 2010, a trabajar en los distintos posgrados que fuimos creando aquí en la sede, al mismo tiempo que iban arrancando las carreras de grado. Además de los posgrados que mencionó Sandra, también creamos la especialización en Management Tecnológico, bueno, en el 2014 el CITECDE, y el año pasado creamos el doctorado en Ciencias Sociales y Humanas con una orientación en estudios sociales también de la ciencia y la tecnología, que creo que es el único en el país en este campo. Bueno, un poco quería comentar algunos resultados de la encuesta de percepción pública de la ciencia. Vi que está en el programa, voy a tratar de no expoliarla mucho, la mesa, pero me pareció interesante algunos resultados que estuve viendo ahí en internet anoche. Esta encuesta es la quinta que se hace en el país, la hizo el MinSit, la Subsecretaría de Estudios y Prospectiva, y tiene algunos resultados que quería por ahí destacar, seguramente mañana darán más detalles, ¿no? El 72% de las personas encuestadas se mostró muy o bastante conforme con la actuación de la comunidad científica y tecnológica durante la crisis sanitaria. Para la población es fundamental que el presupuesto en ciencia y tecnología aumente, aun cuando esto implique invertir menos en otras áreas. En ese aspecto, el 76% de los encuestados considera que se debe incrementar el presupuesto.
8 de cada 10 argentinas y argentinos consideran que la profesión de científico es socialmente prestigiosa, mostrando un aumento de 27 puntos con respecto al año 2006. Cuando los resultados de la ciencia y la tecnología causan polémica social, la sociedad argentina considera que la comunidad científica es la fuente más confiable para informarse, en un 75%. Entonces, bueno, uno lo que puede leer de esto, puede interpretar de estos datos es que en la sociedad argentina tiene mucha confianza en los científicos y quiere que haya más científicos, que haya más recursos, como mencionó también Adriana, etcétera, ¿no? Ahora, bueno, esta confianza que se ha conquistado, ¿no? También, bueno, con muchas políticas públicas desde el 2003 para acá, sobre todo, ¿no? En ciencia y tecnología, la creación del ministerio, etcétera, etcétera. Bueno, esa confianza, ¿qué vamos a hacer con esa confianza, ¿no? Porque, bueno, hay que cuidarla, hay que trabajarla, ¿no? Pensaba. Y uno ve que hay algunos problemas, ¿no? Que tenemos que resolver, ¿sí? Es decir, se ha avanzado mucho en muchas cosas, pero como también mostraron ellas dos, hay algunos problemas que es conveniente abordar, ¿no? Para conservar esta confianza. Una es que uno sigue escuchando discursos, ¿no? Que siguen manteniendo el modelo lineal de innovación, ¿no? Es que a veces muchos creen que más ciencia, más doctores, ¿no? Automáticamente van a derivar en solución a problemas sociales, económicos, tecnológicos, ambientales. Bueno, hay un montón de estudios de sociología de la ciencia, que no viene al caso ahora por la cuestión del tiempo, que muestran que eso no es así, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una tarea también para la comunicación pública, ¿no? Es decir, tratar de romper a veces esos sentidos comunes que no solamente están en los legos, sino también en los expertos, en nosotros mismos, ¿no? Después, bueno, ampliar la participación de distintos actores en las políticas de ciencia y tecnología, ¿no? Me parece que un claro ejemplo es lo que se viene haciendo con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2030. También vi que hay otra mesa específica para eso, ¿no? Pero bueno, si ustedes ven un poco, este plan han participado en el mismo sindicatos, el Consejo Interuniversitario Nacional, autoridades provinciales. Bueno, y ayer mismo el presidente anunció, habrán visto, que se va a enviar al Congreso el plan, ¿no? Así que se amplía la participación y me parece que eso es bueno, ¿no? Digamos, obviamente los científicos tienen que participar en estas políticas, pero me parece que es mejor que cuando más voces participen es mejor, ¿no? Después, bueno, hay contradicciones también en los discursos, en las más altas esferas de la política, como mencionaron hoy también acá, ¿no? Muchas veces se dicen que los científicos tenemos que resolver problemas, ¿no? Sociales, tecnológicos, políticos, pero los criterios muchas veces de evaluación de muchas instituciones por ahí no tienen en cuenta esa política que se alienta desde los discursos, ¿no? Entonces ahí también hay otro punto para ir trabajando, ¿no? Es decir, muchas veces los científicos somos neoliberales en términos de la agenda de investigación, ¿no? Es decir, somos reticentes a veces a que el Estado y sus distintas instituciones, bueno, planteen problemas y direccionen los recursos y las agendas hacia esos problemas, ¿no? Es decir, hemos avanzado, creo, en los últimos años, pero todavía me parece que hay mucho camino para recorrer. Bueno, y después un punto también importante es la cuestión porque estamos acá en Bariloche, como ya es evidente, ¿no? Es la cuestión de la federalización, ¿no? Y la cuestión de desconcentrar capacidades y recursos, ¿no? Bueno, traje acá muchos indicadores, pero para mencionar algunos nada más. El 72% del personal de ciencia y tecnología, el 78% de los investigadores del CONICET y el 80% de los fondos de la agencia se concentran en Buenos Aires, ciudad autónoma, en la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma, Córdoba y Santa Fe, ¿no? Y no es que se respete tampoco un criterio poblacional, ¿no? Porque si uno mira la ciudad autónoma de Buenos Aires, tiene el 7% de la población y tiene el 30% de los investigadores del CONICET. Y después, bueno, hay problemas también de desarticulación del complejo de ciencia y tecnología, que se viene avanzando mucho, pero también hay un camino para recorrer. Y ahí a mí me parecía que el plan de... Menos mal que llegaste, digo, porque yo había pensado muchas cosas, pensando que vos ibas a estar acá y si no estabas se me iba a complicar la exposición.
No, el plan creo que atiende todos estos problemas que fui mencionando muy sucintamente, ¿no? Me parece muy interesante la cuestión de las agendas nacionales, donde están los desafíos nacionales, ¿sí? Temas de bioeconomía, Pampa Azul, la salud, bueno, los problemas de pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Eso me parece muy importante. Después, la cuestión de la federalización también está en el centro del plan, las agendas provinciales, regionales, y también la articulación institucional, que es un punto muy importante. Así que bueno, lo que simplemente quería señalar es que me parece que un plan así, ¿no?, que ha tenido también participación de distintos actores, necesita también de políticas de comunicación de la ciencia y la tecnología, ¿no? Yo el otro día le comentaba a Diego, que lo fui a ver al ministerio, recuerdo que en el Ministerio de Ciencia y Tecnología hace unos años hubo unas jornadas de prospectiva y vinieron funcionarios y científicos que estudian prospectiva, me acuerdo de Finlandia, de Corea, y me acuerdo en particular el caso de Corea, donde comentaban cómo hacían el plan de ciencia y tecnología de Corea, y entonces reunían a los científicos expertos en cada área, ¿no?, y les pedían que imaginaran cómo iba a ser el mundo en 50 años, ¿no? Y en base a eso hacían el plan. Y no solo eso, sino que el plan iba acompañado de historietas, ¿de acuerdo? Entonces, en la historieta ya se traducía cómo iban a ser las ciudades, cómo iban a ser los autos, cómo iba a ser el entorno de la ciudad, etc., ¿no? Entonces, le comentaba eso a Diego, en el sentido que me parece que un plan también necesita, para llegar a buen término, ¿no?, y trabajar sobre el sentido común, sobre estos problemas que creo que muchos identificamos y sabemos que estamos avanzando, pero que nos falta. Así que bueno, en ese sentido me parece que este congreso es muy importante y va a ayudar a las políticas de ciencia y tecnología. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, y les deseo muy buenas jornadas estos días. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a la apertura de este 8º Congreso Internacional de la Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología. Quiero mandarles, ante todo, transmitirles los saludos de la gobernadora licenciada Arabella Carrera, que por temas de agenda no puede participar de esta apertura, pero estaba muy interesada en poder hacerlo. La ciencia y la tecnología son uno de los ejes de trabajo principales que tiene el gobierno, y de ahí que la agencia Río Negro Innova, que dirijo en estos momentos, es una de los entes autárquicos creados para llevar adelante todo lo que son las políticas de ciencia y tecnología en la provincia. De ahí que este organismo, como organismo rector de esas políticas, de su diseño, su implementación, su gestión, tiene a la comunicación de la ciencia y la tecnología como parte de su misión, y de ahí nuestro interés y fuerte apoyo en colaborar con este tipo de eventos como este congreso. Eventos que de alguna manera funcionan como un puente entre el sistema de ciencia y tecnología y la sociedad, y permite la comunicación, como bien decía Verónica y Adriana, en ambos sentidos, ¿no? En transmitir los conocimientos por un lado y por otro lado, desde el lado de la sociedad, poder interpretarlos y participar en la toma de decisiones, de alguna manera que tiene que ver con los proyectos y los desarrollos. Así como decimos que la principal función de la ciencia y la tecnología, como fin definitivo de ello, tiene que ver con la calidad, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que por otra parte, como mencionaba Adriana, con sus impuestos, digamos, financia todos los trabajos que tienen que ver con lo que hacemos. Así, la comunicación de lo que hacemos es un deber, es una obligación, es una necesidad. Y en este deber y necesidad tenemos que tomar la comunicación como una tarea más importante para permitir que desde
desde la ciencia, poder transmitir lo que hacemos y por qué lo hacemos y cómo lo hacemos a todo un amplio espectro de la sociedad, una mayoría de la sociedad diría, que no es experta en la temática, que se toque, sino que es inexperta o tiene otras expertise que no son esos, y por eso la importancia de la comunicación de lo que hacemos desde la ciencia y la técnica adecuada al público que necesitamos que nos escuche. De ahí que hay que adecuar el lenguaje, hay que trabajar en los métodos de comunicación, en la forma de hacer accesible esa comunicación, que la sociedad lo pueda contextualizar. Y desde ahí interactuar con los propios investigadores, en definir los resultados de alguna manera de las investigaciones que hacemos, de los estudios que realizamos, en definir las metas, las futuras metas. Muchas veces esas decisiones quedan del lado de la ciencia y la tecnología y debemos incorporar a la sociedad en definirlas, que son finalmente los usuarios de las herramientas y de los conocimientos que generamos y a quienes impacta esas herramientas y esos conocimientos. Así que la comunicación es un eje fundamental y para que sea una comunicación, como bien dicen, para la transmisión de conocimiento y la realimentación del lado de la sociedad, de que se entendió y de que puede interactuar, cuestionar, preguntar, debatir y fijar y participar en la decisión de qué cosas hacer y cómo hacerlo. Y comunicar esto significa también un reconocimiento al área científica, porque de alguna manera está respaldando los trabajos que hacemos, y cómo lo hacemos y los resultados que de alguna manera que buscamos, ¿no? Así que desde la provincia celebramos estos espacios, los apoyamos fuertemente porque creemos que hacen el puente entre este sistema de tecnología y la sociedad, y estamos aquí que disponemos. Así que, bueno, les aseguro que este congreso sea un congreso exitoso, que las experiencias que se compartan, que los resultados que se obtengan cubran las expectativas de todos los que están participando. Y nuevamente, la agencia Río Negro Innova a disposición para colaborar y apoyar estos espacios. Así que, bueno, les deseo muy buenas jornadas y fructíferos conocimientos en lo que resta del Congreso. Muchas gracias. Dicen que me toca a mí, de la fila 1. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Hola Verónica, Adriana, Diego, Ricardo, Sandra, colegas. Bueno, primero de nuevo, gracias por la invitación a participar de la apertura. Cuando Diego mencionó la encuesta, está presente el subsecretario de Estudios y Prospectiva, encargado de la encuesta, miraba como diciendo, no, está allá atrás, Eduardo Mayo. Pero bueno, cumpliste, no hubo spoileo de lo que se va a presentar mañana. Muy breve, acá me puse el cronómetro, digo 5 minutos, no mucho más. Yo recuerdo en el año 2005-2006, cuando desde la Secretaría, no existía Ministerio de Ciencia en la Argentina, la Secretaría de Ciencia y Tecnología estaba Tulio del Bono. Convocó a una mesa de periodistas, científicos, científicas. En ese momento participamos, además, algunas personas que veníamos del ámbito académico, que no éramos exactamente comunicadores, pero sí que nos interesaba el tema. Y en ese momento la sensación era qué lejos, es decir, el motivo de esa reunión, lo recuerdo yo, por ejemplo, a Leonardo Moledo, ya que estamos en este ámbito para recordarlo, uno de los presentes, no voy a dar nombre, creo que estaba Nora Vara, estaba Ana Vara, no sé si vos estabas, Sandra, estabas. Y la idea era que el Brasil de Lula había lanzado, había presentado el Plan Nacional
de ciencia, no me acuerdo cómo se llamaba, Plan Nacional de Divulgación Científica o Plan Nacional de Popularización, ¿no? Como se dice en Brasil o se usa. Y recuerdo que en esa reunión la sensación era de cierto, ¿cómo decirlo? No digo desasosiego, sería demasiado exagerado, pero sí es cierto envidia sana a Brasil, porque para nosotros estaba muy, pero muy lejos pensar en la posibilidad de tener un plan nacional de esa envergadura. Y la realidad es que cuando llegamos al 2015, mucho de lo que veíamos como inalcanzable para la ciencia y la tecnología y para la comunicación pública de la ciencia y la tecnología como un componente, ¿no?, inescindible de lo que entendemos que deben ser hoy las políticas de ciencia y tecnología, la verdad que había habido en la Argentina logros impresionantes. Digo, que la comunicación, o que el ámbito de la comunicación pública había logrado acompañar. Entre otros logros, el COPUSI, que hoy me parece que ya demuestra, ¿no?, cierto carácter robusto. Vamos por la reunión número 8, esto es fantástico en el sentido de la continuidad, la perseverancia, la tenacidad, pero no, el COPUSI no evolucionó solo, y solo para mencionar algunos hitos, digo, en el año 2006 estábamos traduciendo esa reunión, nos presentaron los documentos de Brasil traducidos al español. Eso era todo lo que teníamos en ese momento como meta para tratar de ver cómo hacíamos para, en algún sentido, traducir lo que estaba ocurriendo en Brasil a algo viable o factible para la Argentina. Cuando llegamos al 2015 teníamos un canal Encuentro, teníamos algo como Tecnópolis, que hoy el desafío de Tecnópolis sería federalizarlo, ¿no?, empezar a pensar que Tecnópolis debería estar distribuido a lo largo de todo el país, pero indudablemente un hito, ¿no?, una feria científica, no solo una feria científico-tecnológica, es Tecnópolis, no Cienciópolis. Es decir, está orientada a la tecnología. De hecho, cuando uno mira el contenido, obviamente que hay componentes de ciencia, pero básicamente se refería en su origen, y creo que mantiene todavía ese carácter, hoy recuperado Tecnópolis, de una mirada muy local de la ciencia y la tecnología. Lo mismo con el canal Encuentro, la transmisión, un país que consideraba, o un gobierno, en un país que consideraba que poner en órbita un satélite ameritaba una cadena nacional, y la puesta en órbita del satélite se hacía como parte de un festejo social donde aparecía nuestra presidenta con un cuadrito de Milstein, ¿no?, en algún sentido acompañando eso que fue el hito del ARSAT 1, que después fue repetido en algún sentido en términos de escenografía o de excusa para la comunicación o para la transmisión de lo que es la ciencia y la tecnología en la Argentina. Digo, me parece que tenemos que mirar hoy la comunicación pública desde ese punto de vista. Hay mucho trayecto ganado, pero como contrapartida también sabemos que un problema grave de nuestro país es lo que llamamos péndulo, alternancia, es decir, cuando recién decía Diego esta experiencia de este experto o experta, ¿no?, en prospectiva, que contaba que miraban a 30 años o pensaban a 30 años, uno para pensar la Argentina a 30 años tiene que decir, bueno, hay varias Argentinas a 30 años, ¿no? En particular, o para empezar, dependerá mucho de quién gane las elecciones en el 2023. Como podrá ser, no sé si piensan que estoy exagerando, pero ya tuvimos la experiencia de un gobierno que llegó y desde el minuto 1 se dedicó a desfinanciar, desmantelar, degradar las instituciones de ciencia y tecnología. Si uno analiza qué pasó con la comunicación pública de la ciencia, es muy sencillo, me parece, detectar cómo ese proceso de degradación, en algún sentido de pérdida de rumbo, también se puede detectar en las agendas de comunicación pública. Y hoy estamos en la dirección inversa del péndulo, tratando de recuperar aquello que habíamos dejado en la mitad del río en el 2015 y que tenía un componente fundamental o importante de comunicación. Cierro con esto. Hablábamos del Plan 2030, ayer por suerte lo mencionó el presidente en la charla de apertura, me parece que lo cotiza un poquito más al plan. El plan lo venimos trabajando desde diciembre del 2019, es un plan superador, entendemos, de lo que fue el Plan Argentina Innovadora 2020,
que cumplió su rol en el año 2011-2012. Fue un hito, una Argentina que salía de un cataclismo del 2001, de pronto logró reconstruir sus capacidades estatales, logró reconstruir su política para la ciencia y la tecnología, reinició un ciclo de industrialización y junto con eso aparece un plan para la ciencia. Hoy miramos ese plan, nos parece un poco ingenuo, un poco sencillo, un poco simple, pero es mirado con la mirada del lunes, de manera, en algún sentido, descontextualizada. Cumplió su rol, pasó mucha agua debajo del puente, hoy nos parece que el plan que estamos presentando, no cerrado, sigue evolucionando, sí está casi cerrado, el hecho de que ayer lo haya presentado el presidente nos obliga a cerrarlo en los próximos 2 meses, lo presentamos en la CGT hace una semana, lo presentamos frente al CIM por segunda vez hace 2 semanas, lo vamos a presentar en ADIMRA, en la UIA, etcétera, ¿no? Frente a movimientos o a organizaciones, de movimientos sociales, no solo en el mundo de la ciencia y la tecnología, donde obviamente fue donde dominó esta actividad de discusión, presentación. Ahora, quería cerrar diciendo que este plan, que de paso aprovecho y paso el aviso, ¿no?, de que lo vamos ahí en el Centro Atómico el viernes, creo que 2:30, 14:30, lo vamos a presentar con algún detalle, porque lo que vamos a hacer mañana acá en el COPUSI es en realidad hacer una brevísima presentación del rol de la comunicación pública de la ciencia y la tecnología en el plan y se va a presentar la encuesta, ¿no? Está Eduardo Mayo, con gente que vino, con colegas de la subsecretaría que van a presentar con algún detalle la encuesta de percepción pública. Pero digo, lo que creemos que tiene entre las novedades el plan es que la comunicación pública de la ciencia y la tecnología es un componente de las políticas de ciencia y tecnología. Como política pública, la comunicación es un componente, esto supone que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene que poder generar instrumentos, tiene que poder generar metas, tiene que poder acompañar a las instituciones públicas, tiene que poder generar incentivos sobre el sector privado, tiene que fomentar asociatividad público-privada, también en las actividades de comunicación pública de la ciencia. Así que bueno, minuto 9, no me quiero pasar, por lo menos minuto 10, dije 5, inflación 50%, ¿no? Así que les agradezco de nuevo poder decir estas palabras, esperemos que sea un buen congreso, en general los vienen siendo, la verdad que el COPUSI en sus últimas versiones es un ámbito imperdible, así que bueno, gracias y que tengamos una buena jornada. Bueno, muchísimas gracias a Verónica, Adriana, Diego Aguiar, Diego Hurtado, todos los 2 Diegos, a Ricardo Quintana, virtual. Gracias a la familia SICA. Y bueno, y los invitamos a que en 2 minutos volvemos con la conferencia a cargo de Ana María Vara. Así que bueno, gracias. Bueno, como recién dijo Sandra, vamos a invitarlas, a invitarlos que se sienten nuevamente para poder disfrutar de la charla de Ana María Vara. Bueno, Ana María ya está lista, así que simplemente quería aprovechar para presentarla. Bueno, Ana María es directora de la licenciatura en Estudios de la Comunicación de la Escuela de Humanidades de la Universidad de San Martín y directora de la licenciatura en Comunicación Audiovisual, el ciclo de complementación en la Escuela de Humanidades también de la UNSAM. Es investigadora del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia, José Babini, hoy en el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas, CONICET, Escuela de Humanidades UNSAM. Es PhD en Spanish del Departamento de Hispanic Studies del College of Humanities and Social Science de la University of California, Riverside. Es máster en Media Ecology Studies in Communication del Steinhardt School of Education de New York University.
y es licenciada en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Así que para mí es un placer presentarla a Ana María. Supongo que nos va a deleitar con una hermosa charla sobre comunicación en contexto de crisis, urgencia, audiencias y la pregunta por la verdad. Así que bueno, la dejamos a Ana María a contarnos lo que tiene para decirnos hoy. Muchas gracias. Bueno, yo estoy muy emocionada de esta presentación de la doctora Adriana Serkis, presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, por lo que representa. No es la primera mujer que preside la Comisión Nacional de Energía Atómica, pero es un afianzamiento de un lugar en puestos de decisión en instituciones científicas en nuestro país. Así que es un hito en la medida en que no es una golondrina base de verano, sino la continuidad en esas posiciones, ¿no? Así que encantadísima esta presentación y muy agradecida. Agradecida a los organizadores, a las organizadoras, a los organizadores. Tengo toda la decisión política de usar el lenguaje inclusivo, pero sé que si me comprometo a usarlo no voy a poder ser constante, voy a estar pensando en lo que quiero decir y no en cómo lo digo, como nos explicó esta mañana el doctor Pascual Mazzulo en la mesa sobre lenguaje inclusivo desde una perspectiva lingüística. Así que lo comento y así queda. Les voy a contar un poquito de mi presentación, tiene 3 partes. La más larga es la primera y tiene que ver con mis preocupaciones, una preocupación que les quiero compartir y que he compartido en copusis previos, pero un poco continuando con ese tema. La primera parte es una preocupación, la segunda es más bien del orden de las observaciones y la tercera es un poquito abrir el juego y es la más breve. Entonces paso a comienzo. Perdón, está apagado. No, está prendido. Ahí sí. Perdón. Y la computadora está... Gracias. Disculpen todos a los que les mando radiación en el camino para apuntar a la computadora. No era mi intención. Bueno, no se sabe si no pasa nada. Le vamos a preguntar a David Hess, que está estudiando eso desde la perspectiva de estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Bueno, entonces la presentación en 3 partes, crisis de la verdad, que es la que realmente me preocupa más, pandemia antes y durante, observaciones sobre la pandemia y finalmente lo que nos queda por hacer y pensar. Y sí, porque si no voy a... Puede ser que es la... Genial. Bueno, fenómeno. Crisis de la verdad, avance. La crisis de la verdad la voy a presentar a partir de dilemas, porque cada vez que yo hablo de mi preocupación por la transición tecnológica, que es el estado en el que estamos en términos de comunicación, no solo la transición tecnológica en términos de energía, por el cambio climático, sino también estamos en una transición tecnológica en términos de comunicación, y cada vez que hablo de mi preocupación, porque estamos en este momento, mucha gente me responde, pero a mí las redes sociales me sirvieron para esto, aquello y lo otro, para informarme, para darme a conocer, etc. Entonces, además me gusta estar hiperconectado, etc. Entonces me gusta presentarlo como dilema en cuanto a que no hay soluciones, no hay una posición completamente positiva en relación con las nuevas tecnologías o completamente negativa. Siga, por favor. Entonces lo que voy a hacer ahora es comentarles algunos autores que nos ayudan a pensar este momento. El primero, Adriana Serkis dijo que yo hice una maestría en Media Ecology, que era una maestría que existía en la Universidad de Nueva York, que ya no existe, que es
de tradición maclujanista el que dijo el medio es el mensaje. El medio es el mensaje quiere decir, para entender qué pasa con la comunicación, tenemos que fijarnos a través de qué tecnología de la comunicación estamos teniendo la interacción. Es importantísimo y generalmente lo olvidamos. La tecnología a través de la cual nos comunicamos la vemos como transparente, como no condicionante. Y McLuhan dice, no, impone muchas condiciones y además no solamente impone condiciones a la comunicación, sino que transforma las sociedades. Y hace una historia de los medios en la civilización occidental, países occidentales y occidentalizados, que es la forma como vemos la historia desde la Argentina en general tradicionalmente. Si la contáramos desde China sería diferente, si la contáramos desde los pueblos originales sería diferente. Entonces, entendamos a McLuhan en su mirada en ese sentido. Hace una historia de los países occidentales y occidentalizados de acuerdo a las formas de comunicación. La primera, la única natural, son las lenguas naturales. Entonces, en la prehistoria la comunicación es natural, no está atravesada por las tecnologías, aunque hay una discusión interesante ahí que plantea el propio McLuhan, si el lenguaje no es la tecnología del pensamiento, pero digamos que la única forma de comunicación natural que tenemos las sociedades humanas es el lenguaje natural, que viene incorporado en nuestro cerebro, pero luego, a partir de que desarrollamos escrituras, y tengamos en cuenta que muy pocas sociedades desarrollan escrituras, empezamos a tecnologizar la palabra y a transformarla fundamentalmente. Ya la escritura, todos los que estamos acá somos personas altamente alfabetizadas, estamos muy familiarizados con la escritura, la sentimos como algo muy natural, muy cercano, la escritura es el momento íntimo, etc. Pero en realidad la escritura es una tecnología muy poderosa que transforma nuestro cerebro, nuestro modo de pensar. Hay una frase de Quevedo referida a la escritura que es de Francisco de Quevedo, el poeta barroco español, que dice: y leo con los ojos y escucho con los ojos a los muertos. Transformamos a lo que es oral y auditivo en algo que es visual, y además la escritura permite que nos comuniquemos o sea, que recibamos mensajes de los muertos. Ahora hay películas que cuentan de parejas que mandan mensajes a través de las redes sociales cuando se van a morir, etc. Pero eso ya lo tenemos desde que tenemos escritura, porque podemos ver los mensajes de los muertos en la escritura. Esto solo para desnaturalizar eso de que la escritura es algo que está muy cercano a nuestro corazón. Bueno, desde esa perspectiva, la historia occidental y occidentalizada de los países occidentalizados tiene una etapa de oralidad, escritura, imprenta, es decir, una tecnologización, una escala mayor de tecnologización de la palabra, medios eléctricos que comienzan con el telégrafo a mediados del siglo XIX, y ahora, no lo llega a decir McLuhan, estaríamos entrando en una era digital y habría un paralelo que puede hacerse muy bien entre la escritura y la imprenta y los medios eléctricos y los medios digitales. Los medios eléctricos introducen una novedad que es que la palabra y la información en general puede ir más rápido que el medio de comunicación más rápido que se ha desarrollado esa sociedad. La comunicación instantánea. Y la comunicación instantánea de todas partes. Nos llega información descontextualizada de todas partes. El salto de escala que representan de los medios eléctricos a los medios digitales. Bueno, a los medios digitales. Ya habla McLuhan en la década del 60 del siglo XX de los medios eléctricos como la era de la ansiedad, porque me llega mucha información de todas partes que no llego a terminar de procesar, insisto, porque es información descontextualizada. Salto de escala, y cada vez que hay un salto de escala es nuevos cambios, esos son los medios digitales, la era de la ansiedad potenciada. McLuhan. Sigamos con Postman, que es un McLuhanista con el que pude estudiar. Siguiente. Bueno, ahí... no, está bien, pasa, porque... Postman dice muchas cosas, estudia específicamente la era de la televisión en un libro de los 80 en comparación con la era de la imprenta, y dice: el libro es una tecnología que ayuda a pensar, a meditar, y como ya había dicho McLuhan, permite separar más fácilmente las emociones del pensamiento racional.
que McLuhan habla de la actitud del cirujano. En cambio, la televisión tiene un sesgo inherente como tecnología hacia el entretenimiento, y entonces Postman dice, cuando queremos hacer debates políticos en televisión, en realidad terminamos haciendo televisión, es decir, entretenimiento. No hacemos debate político. Y es el que nos hace reflexionar sobre esto que les decía, que es la base de la noción de dilemática frente a las nuevas tecnologías. Dice Postman, la tecnología da y la tecnología quita. A veces solo vemos lo que nos da y no vemos lo que nos quita. Y él es un poco el que nos viene a decir, en la era de la televisión, ¿qué nos quita la televisión? La televisión nos quita el discurso racional. Y nos dice también, entonces lo que nos podemos preguntar frente a las nuevas tecnologías, siguiendo a Postman, es ¿qué nos dan y qué nos quitan? Y además dice, cada medio impone su epistemología. Y acá es de donde saco la pregunta por la verdad y la crisis de la verdad. Porque si cada medio impone su epistemología, y si estamos en una transición hacia los medios digitales, porque no estamos en el estado final en el que los medios digitales son los medios dominantes, ¿sí? Y ahora vamos a ver otros aspectos que tienen que ver con esto de que estamos en una transición, en realidad estamos saliendo de una epistemología dominante, que es la de los medios audiovisuales, la televisión especialmente. Creo porque lo veo, porque está filmado. No hay prueba mejor que decir está filmado. Estamos discutiendo ahora algo lamentable como es una violación colectiva, y la prueba es la filmación, ¿sí? Eso es una epistemología del audiovisual. Cuando hay un medio dominante en cada época, hay una epistemología dominante que es la de ese medio. No quiere decir tampoco que hayan desaparecido los otros medios y que no haya otras epistemologías que la desafíen, pero hay una dominante. En relación con los medios digitales, como estamos en una transición, no sabemos cuál es la epistemología. ¿Qué es verdadero? ¿Un sitio que tiene muchos links? ¿Una noticia que es repetida en muchos sitios? Es decir, ¿cómo sabemos que algo es verdadero? ¿Cuál es el criterio con el que hablamos de la verdad en las nuevas tecnologías? Entonces, la primera razón por la que a mí me gusta hablar de una crisis de la verdad es porque estamos en una transición hacia una nueva forma de comunicación con unos nuevos medios dominantes y una epistemología que todavía no está establecida y que no está en equilibrio o en balance en relación con otras tecnologías, ¿sí? Con las epistemologías de otras tecnologías. Porque, como les decía, el medio dominante impone su epistemología, pero eso no quiere decir que haga desaparecer las otras. Por ejemplo, en el ámbito académico sigue siendo verdadero lo que está publicado, lo que está escrito, lo que está impreso. O sea, en el ámbito académico seguimos con la epistemología del libro, la epistemología de la imprenta, ¿sí? En el ámbito judicial, históricamente nuestro ámbito judicial era por escrito, entonces si estaba en el expediente era verdadero. Ahora pasamos a los juicios orales, entonces está si lo dice el testigo, si hay un careo, etc. Es decir, hay un balance entre las epistemologías de los distintos medios. Pero insisto, como estamos llegando a una nueva era, todavía no hay ni una epistemología dominante, ni un balance, ni una interacción entre la epistemología dominante y las demás. Entonces, la primera razón por la que hablo de crisis de la verdad es porque estamos en esa transición. Y de acá, digamos, empiecen a ubicar fake news. ¿Qué hago cuando recibo las cadenas de WhatsApp? ¿Con qué criterios juzgo la veracidad de esa información? Por ejemplo, en esa ambigüedad que tienen las redes sociales, que no son ni comunicación pública ni comunicación privada, sino alguna otra cosa que tiene algo de comunicación pública y algo de comunicación privada, ¿sí? Una comunicación a través de una red social no es un email que está hecho muy a semejanza del correo postal, que es una comunicación privada, o el teléfono, y tampoco es una comunicación pública con un responsable editorial como es un diario o un canal de televisión. Y se está permanentemente discutiendo. Una de las razones por las que quizás Facebook cambió de nombre como empresa es porque empezó a ser desafiado esa política que tenía Facebook de
nosotros no somos responsables de los contenidos que los usuarios ponen en la red, ¿sí? Pero en realidad lo que pasa es que hay un nuevo medio que hay que ver cómo se regula, cómo se piensa y cómo se regula. Sigamos. A todo esto hay otra cuestión importante sobre el que publicó otra importante teórica de la comunicación, Sherry Turkle, que es: estamos perdiendo la comunicación oral en presencia por la irrupción, la interrupción permanente de los dispositivos inteligentes, sobre todo el smartphone. El que viene a cambiar todo, digamos, radicalmente es el smartphone. Mientras usábamos la computadora para abrir los emails, nos sentábamos en la computadora, abríamos los emails, apagábamos la computadora y después íbamos al pasillo a hablar con los colegas o volvíamos a casa, era una cosa. Pero con el smartphone tenemos el email, las redes sociales, los mensajes, varios, ¿no? Sistemas de mensajes, y además permanentemente. Y estamos perdiendo, se está erosionando. Perdón, voy a tomar un traguito de agua. La capacidad de generar algo nuevo a través de la interacción en la comunicación oral. Porque cuando conversamos no es lo que dice A ni lo que dice B o más A más B, sino lo que A más B más C más D logran construir, digamos, conjuntamente. Esta interacción, esto que está pasando en sus cabezas, de qué está diciendo esta mujer, por qué va por allá, esto me hace acordar a esto, pero yo le preguntaría esto otro, eso que está pasando que es nuevo y que en la medida en que la interacción ocurre, genera nuevo conocimiento. Esa es otra cuestión que se está viendo erosionada y que también demanda una investigación en particular. Seguimos y vamos un poquito más. Nicholas Carr, que es un periodista científico, escribe en The Shallows, que está traducido, se tradujo en el año 2011, creo, Internet, ¿qué está haciendo superficiales, qué está haciendo Internet con nuestra mente? Así como Sherry Turkle se dedica a cómo Internet afecta la conversación, Carr habla de cómo afecta la lectura profunda. La lectura profunda es la lectura en silencio, que es algo completamente artificial que desarrollamos a partir del libro de la imprenta. El libro manuscrito no tenía lectura profunda. El libro manuscrito, el libro de la Edad Media, el libro que tenían los abades y que tenían los señores feudales, unos pocos libros que llevaban 3 meses copiar un libro, que eran carísimos. Ese libro era difícil de leer, tenía las letras pegaditas, y se leía en general en voz alta. Y en las universidades, que son una institución medieval, el profesor abría el libro y leía Aristóteles en voz alta. Es decir, había algo de la palabra que se había tecnologizado, que pasaba por el ojo, que era visual, pero todavía se recuperaba que entraba por el oído. Y era una lectura lenta, pública y lenta. La tecnología de la imprenta logra llevar la capacidad del ojo humano al límite físico de la fisiología del ojo para que podamos leer a alta velocidad. Todavía el cerebro tiene una capacidad de procesar más rápida que el ojo al recorrer la línea de texto, pero como tecnología hizo que pudiéramos leer a una velocidad altísima y en silencio, y desarrolló algo que es un modo de funcionamiento del cerebro específico que se pudo ver con las nuevas tecnologías de visualización del funcionamiento cerebral, que es la lectura profunda. La lectura profunda se ve afectada cuando vemos un texto en un libro, en un lector, en un ebook, o en la computadora. La lectura profunda, los patrones de funcionamiento del cerebro, la lectura profunda se ve afectada hasta cuando vemos un link y no cliqueamos para hacer un hipervínculo. Una palabra subrayada en un texto, en ese momento cuando vemos la palabra subrayada tenemos que decidir si seguimos leyendo o si vamos al hipervínculo, ¿sí? Entonces ya la lectura profunda, ¿qué es? Algo desarrollamos con una tecnología, insisto, lo vemos como algo muy espontáneo, muy natural, pero en realidad
está desarrollado por una tecnología, pero que es la tecnología del libro, es la tecnología de la ciencia y la tecnología, es la tecnología de la comunidad científica. Cuando se dice los instrumentos de Galileo, el telescopio, etc., a veces se olvida que sin el libro de la imprenta no tendríamos ciencia y tecnología, que es el instrumento que mide, etc., pero también es el libro que es la primera manera de poder reproducir a gran escala el conocimiento. Bien, eso que nos trajo hasta acá, que hizo, y ahora me pongo bien en el lugar de McLuhan, a quien Carr retoma, esa lectura profunda que nos trajo acá se está viendo afectada por el leer en Internet, por meramente el hipervínculo, porque al tener que decidir si cliqueamos o no, pasa a dominar una parte del cerebro que tiene que ver con las funciones ejecutivas de decisión, y entonces cambia el parámetro de lectura. Bien, el siguiente. Lo vinculo con observaciones de otros dos autores que tienen que ver fundamentalmente con, como les decía, el smartphone, el teléfono. La cuestión de si somos adictos o no adictos, de pronto no podemos separarnos de nuestro teléfono, lo hemos visto en los últimos 10 años. No nos podemos separar de nuestro teléfono, podemos separarnos de nuestros bebés que estamos amamantando, pero no podemos separarnos de nuestros teléfonos, ¿sí? Si eso no les parece un poquito escalofriante, no sé qué los podría asustar, digamos. Una de mis líneas de trabajo también tiene que ver con la resistencia a las tecnologías que nos cambian la vida, pueden o no ser resistidas, ¿sí? Las dos tecnologías más resistidas y más estudiadas en cuanto a la resistencia que generaron son la tecnología nuclear y la biotecnología agrícola. Las tecnologías de la información no fueron resistidas y nos han transformado la vida de una manera radical y no hacemos piquetes en Silicon Valley. Ahí está pasando algo muy importante sobre lo cual tenemos que reflexionar y parar un poquito la pelota. Tristan Harris, que es un experto en ética que trabajó en Google, habla del teléfono celular como de una máquina tragamonedas en tu bolsillo. Los juegos de azar más adictivos y que generan más dinero en proporción descomunal son las máquinas tragamonedas, que son aparatos que dan una respuesta variable intermitente. Respuesta variable, pensemos, él dice, el teléfono celular es una máquina tragamonedas en tu bolsillo. Respuesta variable quiere decir, abro el teléfono y es, el viernes salgo con mis amigas, o abro el teléfono y es, hay un problema en casa de mi mamá, que no puede estar sola, y es una tragedia. Es la lotería de Babilonia, hay un cuento de Borges que es la lotería de Babilonia. Babilonia decidió regirse, no solamente la lotería para que me llegue lo bueno, sino vamos a sortear todo, también vamos a sortear días en la cárcel, ¿sí? Me puede pasar todo. Bueno, eso es el teléfono celular, la lotería de Babilonia. Respuesta variable intermitente. Entonces le doy a la maquinita. Cada vez que miro el teléfono, en realidad le estoy dando a la palanca de la slot machine, de la máquina tragamonedas. Y eso es, imagínense que si ver un hipervínculo en un texto para la lectura profunda, imagínense lo que es el teléfono celular. Lo que estamos perdiendo es la capacidad de atención, ¿sí? Entonces, esa es una gran discusión. Pasamos. Todo esto es el segundo. La primera capa es estructural y por eso les digo McLuhan. Es puramente tecnológica, aunque sabemos que el modo como las tecnologías aterrizan a las sociedades puede hacer que los sesgos intrínsecos que tienen se acentúen o se mitiguen. Podemos elegir como sociedad acentuarlas o mitigarlas. Postman decía con la televisión está orientada, por ser una tecnología de imágenes que están cambiando todo el tiempo, está orientada al entretenimiento y no está orientada a la discusión racional. Y además, si la televisión se financia con la publicidad, la televisión nos quiere tener ahí sentados, nos van a hacer las cosas recontra entretenidas para que no podamos levantarnos de ver la televisión, ¿sí? Entonces, acentuamos la televisión. En cambio, en los países comunistas teníamos las talking heads y la gente en determinado momento se aburría de la televisión, escuchaba las noticias, se terminaba la cosa, era
un sesgo que había sido mitigado por la forma como se financiaba ese medio, ya no meramente la tecnología, sino cómo la tecnología aterriza en la sociedad. Este sesgo hacia la distracción del smartphone y la hiperconectividad se ve acentuado por las empresas que quieren hacer dinero teniéndonos enganchados porque viven de los datos que dejamos. Tardaron en darse cuenta cuál era el negocio de Internet, cómo sacarle dinero a Internet. Yo digo siempre, en la película de Red Social hay una discusión sobre el inicio de Facebook, si el dinero venía de la publicidad o cómo. Jeff Bezos, fundador de Amazon, cuando Amazon era meramente un sitio en Internet que vendía libros, fue tapa de la revista Time cuando Amazon daba pérdidas, ¿sí? Pero ahí pasaba algo. Jeff Bezos en ese momento todavía no sabía exactamente cómo sacar dinero de lo que había inventado. Sacar dinero, finalmente se dieron cuenta, era quedarse con nuestros datos porque eso no estaba regulado. Todas las nuevas tecnologías están subreguladas porque son nuevas justamente. Entonces se quedan con algo que no tenía valor monetario previamente, pero que ellos son capaces de convertir en muchísimo dinero. Entonces lo que hacen es ese sesgo que tiene la tecnología a tenernos enganchados, acentuarlo a través del newsfeed, de estar mandándonos mensajes sobre, cuando estamos en LinkedIn, por ejemplo, alguien se asoció, alguien te recomendó, alguien te pide tu recomendación, es decir, ese sesgo lo acentúan. Y lo acentúan para sacar dinero. Entonces, lo malo, en todo caso, si hablamos de dilema, lo malo que nos traen las nuevas tecnologías, lo hacen de malo a malísimo. Pasamos un poquito más adelante, volvamos para atrás un segundo. Servicio personalizado o conservar los datos, porque Google adivina tan perfectamente lo que estamos buscando porque guarda el historial de nuestras búsquedas previas. Nos conoce mejor de cómo nos conocemos a nosotros mismos. Si nosotros usáramos un buscador como DuckDuck que no guarda los datos, seguramente tardaríamos más en tener respuestas, porque nos conocería menos. Entonces, fíjense el dilema. Quiero que Google me conozca para que adivine lo que estoy buscando, pero por otro lado Google saca dinero conmigo y además me tiene enganchada. Además de que ha dejado, por ejemplo, todo el periodismo tradicional sin modelo de negocios, pero eso es otro tema que retomaré un poquito más adelante. Esto es la segunda capa de crisis de la verdad. La crisis de la verdad es tecnológica, transición tecnológica, sesgo de las tecnologías hacia alterar la atención y la lectura profunda. La segunda es, muchachos, descubrimos cómo hacer dinero con esta tecnología y nos hicimos recontramillonarios. En 2019, antes de la pandemia, Apple estaba atravesando la cotización de mercado del billón, del millón de millón. Pongamos, en relación con estas cifras, pongamos los 57.000 millones de dólares del préstamo del FMI a nuestro país, que nos tiene el futuro en neblina, digamos, que nos preocupa tanto, pongámoslo con una cotización de $1 billón, ¿sí? Fíjense, Apple, Amazon, Alphabet, que es Google, Microsoft, Facebook y Alibaba, que es la China. Las empresas grandes, el mundo en términos de las tecnologías de la información se divide en dos. Está el mundo dominado por Estados Unidos, que es todo menos China. Entonces, la Guerra Fría era entre Estados Unidos y China. Las empresas norteamericanas son 6, las empresas chinas son 3, las 6 son las GAFA más Microsoft, las llaman también las G-Mafia, la G-Mafia, que son Google, Amazon, Apple. Estas que ven acá, algunos incluyen a IBM, y bueno, Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook y Alibaba. Ahora, y Facebook, Alibaba, Tencent y Baidu son las chinas. Hay un libro muy interesante referido a inteligencia artificial, publicado en español recientemente, de una autora que se llama Amy Webb, que habla de los 9 gigantes, porque
Esto no se sabe muy bien hacia dónde va. La cuestión de la inteligencia artificial no está siendo conducida, sobre todo en Estados Unidos. En China es un país que tiene la cuestión de la comunicación más centralizada, como muchas otras, pero en términos de qué está pasando en los países que estamos bajo la órbita de Silicon Valley, no sabemos muy bien a dónde vamos. Bueno, cotización de mercado. En el 21 ya volvió para atrás. Ya no, Apple, digamos, pandemia, mediante, ya la cotización de mercado de Apple, que estaba primero, sigue estando primero, ya no es 1 billón, sino 2,25, ¿sí? Y fíjense que siguen estando ahí, porque Apple, que estaba primero, Amazon ahora está cuarto, tiene 1.700.000. Mantuve el orden en el que estaban en la filmina anterior y les puse la ubicación actual. Se colaron, siguen estando ahí, se colaron la empresa de petróleo de Arabia Saudita, Tencent, que es una de las 3 de China, y Tesla, que tiene que ver con la transición energética, ¿no? Y que también mucho para pensar. Ya estamos discutiendo, nos tiramos de cabeza a los autos eléctricos y ahora empezamos a decir, ¿realmente es la solución? Bueno, pero estamos hablando de cotizaciones de mercado de 2 billones, ¿sí? De 1.500.000 millones, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Pasemos a la siguiente y pensemos en los gigantes farmacéuticos que dominaron, ¿no? Que se hicieron hiper, recontra, super millonarios en la pandemia, y la que está más cerca es Johnson & Johnson, que es una empresa norteamericana, en el lugar 15 con medio billón. Roche está en el lugar 29, Abbott Laboratories en el 42 y así para abajo. Esto no quiere decir que sean empresas pequeñas, son empresas enormes, altamente concentradas. Un fenómeno en general de la economía global es la alta concentración que se produjo en los años 90 y que permanece. Pensemos en los presupuestos nacionales y las empresas, pero comparen esto, a esta gente le tenemos mucho miedo, ¿no? Y con razón. Y aún así lo que tienen, ¿no? Cuando nos vendían las vacunas, no nos vendían las vacunas, los insumos, en fin, lo que pueden hacer, pero la que está más arriba tiene de cotización de mercado medio billón, ¿sí? Bueno, solo esto es... Hice la presentación con PowerPoint solo para poder compartir estos números, que me parece que son bastante reveladores. Entonces, la segunda capa de crisis de la verdad tiene que ver con que entonces no solamente que estamos en una transición, estamos en un momento de cambio, y acá está bueno, cuando vemos los números de concentración de las empresas, está bueno pensar que estamos en una transición, que este no es un estado final, porque si fuera un estado final, se acabó la democracia y se acabó el capitalismo. Estas cifras no son capitalismo, y con esta concentración, el capitalismo supone competencia, y si hay oligopolios de este tamaño, no podemos hablar de capitalismo, y estas cifras hablan de difícil la democracia. Pasemos una más porque vamos a ver los millonarios. En 2018, la fortuna personal de Jeff Bezos, que ahora fue al espacio y no sé cuántos gases de efecto invernadero generó, etc. La carrera espacial se hizo por la competencia entre 2 potencias, entre 2 imperios, entre 2 modelos económicos. Eran dentro de todos estados soberanos, nacionales, digamos, con discusiones internas, etc. Ahora la carrera espacial la lideran empresarios, y esto se parece bastante más al feudalismo que al capitalismo en algún sentido, ¿sí? Bueno, en 2018 Jeff Bezos tenía una fortuna personal de digamos, fíjense que son, las que están en rojo son las personas que tienen fortunas personales relacionadas con las nuevas tecnologías, ¿sí? Por eso están en rojo. Los otros son, Warren Buffett es un millonario que invierte en muchos aspectos, Amancio Ortega también, Carlos Slim es el único latinoamericano que está en esta lista, en este año ya después no está, que es el de Claro, Bernard Arnault con la industria del lujo. Pero las mayores fortunas personales están en general entre los varones los varones con B larga y los varones con B corta, porque son todos hombres. En 2000, pasamos a la siguiente. Perdón, eso en 2018 ya esos 9 millonarios tenían la misma riqueza que la mitad de la humanidad. Por eso digo, no es posible hablar de democracia con esa concentración de la riqueza, porque la democracia supone más o menos que todos somos más o menos iguales, por lo menos dentro de un rango,
¿no? Este dato ya no lo busqué para la siguiente filmina, que es ahora en 2022. ¿Sí? Se coló Elon Musk, que tiene una fortuna personal de 224.000 millones, pero Jeff Bezos, que el anterior tenía 107, ahora tiene 178.000 millones de dólares de fortuna personal. También, por supuesto, se abre, después sigue Bill Gates, Larry Page de Google, Sergey Brin de Google, Steve Ballmer también de Microsoft, y, en fin, esto es indicativo, ¿no? Es solamente porque los números por sí mismos ya son elocuentes. Entonces, retomo, crisis de la verdad por las nuevas tecnologías, porque estamos en la transición, porque las nuevas tecnologías no tienen una epistemología definida, no la hemos podido regular, y crisis de la verdad porque hay un interés por tenernos conectados, porque se hace mucho dinero con esto. Seguimos un poquito. Ya está demostrado, y esto digamos ya no es del orden de lo especulativo, que acciones a través de las redes sociales afectaron la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que no se sabía cómo, no había un mecanismo para salir de la Unión Europea. Había un mecanismo para entrar, pero no había, nadie había imaginado que un país pudiera querer salir de la Unión Europea. La elección de Donald Trump, que ya cuando Donald Trump venía peleando la primaria republicana, todo el mundo decía esto no puede ser. Bueno, ganó la primaria republicana, ganó la presidencia, y de Jair Bolsonaro en Brasil. Digo, estos son casos que ya se ha estudiado, ya se demostró que el uso de las redes sociales, a ver, la propaganda política está muy regulada. ¿Por qué? Porque ya sabíamos las cosas que podían pasar, y de los malos usos, de los abusos de los medios que ya conocíamos, tanta publicidad en televisión, ¿no? Quién aporta, cómo aporta, etcétera. Con los medios tradicionales lo regulábamos. Con los nuevos medios todavía no sabemos cómo regularlo, y entonces es el Far West el que llega primero y tiene una idea de cómo manipular las elecciones. No estamos hablando de otras cosas que también son muy graves, como el voto electrónico, que está demostrado que en Estados Unidos las máquinas que se usan para el voto electrónico tienen miles de fallas. Esto es meramente propaganda política a través de las redes sociales. Que en los dos casos, que son los que están mejor estudiados, el Brexit y Donald Trump, eran elecciones muy parejas en las que las acciones sobre redes sociales y con los datos de Facebook, etcétera, 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 lograron torcer la elección y torcer el curso de la historia, ¿no? En muchos sentidos. Pasamos entonces, crisis de la verdad, retomando, como ya lo hice varias veces, por un aspecto estructural de cambio de tecnología y un momento de transición, por una coincidencia con la etapa del capitalismo, que esto no es trivial, esas grandes fortunas y esas oligopolios en tecnologías de la información tienen que ver con que las nuevas tecnologías llegan a las sociedades en un momento de capitalismo desregulado, neoliberalismo o proyecto de globalización, que no es meramente la globalización, sino una forma de globalización con la que estamos en Argentina muy familiarizados porque fue la que dominó en los años 90 en nuestro país. Entonces no hubo el menor interés en regular, ¿sí? Una desregulación. Además sabemos que los que estamos bajo el sistema de Silicon Valley, Estados Unidos no tiene interés en regular las redes sociales. Ahora sí, después de Trump, de la elección de Trump, sí. Pero no va a ser tan fácil con este tamaño de empresas, y además porque hay una vinculación entre las empresas y el sistema de inteligencia norteamericano que accede a los datos de maneras informales, digamos. Cuando se critica a China, el totalitarismo de China y que los chinos están siendo hipervigilados por el Estado chino, en realidad pasa lo mismo en el sistema de Silicon Valley, ¿sí? Lo que pasa es que no es las empresas son privadas, pero finalmente el sistema de inteligencia del Estado accede. Entonces había poco interés por regular eso cuando eso se estaba conformando. Algunas de las teorizaciones sobre cómo describir este momento: capitalismo metafísico de Scott Lash, que retoma McLuhan, por eso me gusta siempre recordarlo. Nick Srnicek habla de capitalismo de plataformas, y Shoshana Zuboff de capitalismo de vigilancia, por esta cuestión de que nos están
nos conoce mejor que nosotros mismos a través de nuestros datos. Y la tercera capa es esto del avance de las derechas que se ha demostrado en estas 3 etapas. Entonces, con esto cierro la primera parte de mi exposición, ¿sí? La más abstracta, la más macro, pero coloquen acá todas sus preocupaciones sobre fake news, desinformación, malinformación, lo que sea que circule por las redes sociales, deliberado, digamos, con una voluntad explícita de malinformar, o no, en un ámbito que está completamente subregulado y que además es un medio de comunicación con el que estamos en contacto permanentemente y no cuando estamos con el uso de nuestras facultades mentales, como cuando abrimos el libro y decimos vamos a leer, o abro el diario, en una época voy a leer el diario, abrimos, digamos, nuestro smartphone en cualquier momento, nos estamos por dormir y lo abrimos, nos despertamos a las 5 de la mañana y lo vemos. Bueno, ¿en qué estado recibimos esa información, ¿no? Bien, crisis de la verdad por esto, entonces. Pasamos a pandemia. Pandemia antes y durante. Y ahora me voy a otro enfoque completamente diferente. Si esto era desde las grandes teorías de la comunicación, acá me voy a una cosa muy pequeñita y muy específica que es la comunicación de riesgo en salud. ¿Qué se sabía antes de la pandemia sobre la comunicación de riesgo de este tipo de enfermedad que es tipo influenza, ¿no? Pasamos. Ya se sabía, digamos, esto lo sabe la mayoría de la gente cuando digo esto, dice, claro, lo dijo Bill Gates. Bill Gates decía que podía venir una pandemia en cualquier momento. Bueno, Bill Gates porque es un señor feudal, ¿no? Es una figura muy reconocida, pero en realidad no era él el que lo decía, sino que había epidemiólogos, virólogos, expertos en salud pública que decían, estamos ante la posibilidad de una pandemia de tipo influenza, porque es lo que nos pasó, de algo que se contagia, un virus que se contagia por aire, ¿no? Porque también tuvimos, digamos, seguimos teniendo recientemente una enfermedad nueva, diferente, que es el HIV-Sida, ¿no? Pero los modos de contagio o de transmisión son diferentes y son más controlables, pero acá es meramente por el aire. Pandemias recientes, una epidemia reciente del SARS es el síndrome respiratorio agudo severo, y la de H1N1, que ya, ustedes, no sé, los que están acá quizás recuerden que suspendimos las clases en 2009 por 15 días, o sea, tuvimos medidas previas. ¿Cómo se define una pandemia de influenza? Cuando una nueva cepa de influenza emerge, se difunde rápidamente porque la gente no tiene resistencia a un virus nuevo, que es lo que nos pasó exactamente, pero esto ya se decía en 2007. Y un informe de un instituto oficial británico dice, le adjudicaba a esta potencial pandemia, hasta que podía venir y que finalmente llegó, el mayor impacto potencial relativo a todos los riesgos, en comparación con ataques terroristas, inundaciones, graves accidentes químicos o de transporte. Una pandemia podía ser más grave que cualquiera de estas cosas. Lo fue, paró la economía internacional, pero ya lo sabíamos, ¿sí? Uno de los mayores desafíos comunicacionales también, y no es un asunto de comunicación de riesgo de salud. No es meramente comunicación de riesgo de salud, porque se afecta a todos los órdenes de la sociedad, supera. Bueno, pasemos. En previsiones en comunicación, estas cosas se discutían y se hicieron trabajos sobre cómo se debía comunicar en pandemia y qué cosas se debían tener en cuenta, ¿no? Por supuesto, los consejos, mensajes tranquilizadores y la información al público en general, como siempre que se habla de comunicación de riesgo en salud. Comunicar medidas de prevención personales, en estas estaban pensando aislamiento del enfermo, cuarentena de los convivientes y trabajo desde casa. Apoyo a medidas de respuesta nacional, porque las medidas que podían imponerse podían ser impopulares, por ejemplo, restricciones de viaje y tener protestas, lo que vimos, las restricciones de viaje y las protestas. Denegación de visas a viajeros para que vinieran al país o prohibición de encuentros públicos. Y se sabía también en ese momento que el uso de mascarillas era en realidad más útil para evitar que la persona contagie que ser contagiado. ¿Se acuerdan la discusión que hubo
al comienzo de la pandemia, se usaron no mascarillas. La OMS fue bastante reticente, tenía la preocupación de si el contacto con la mascarilla no era en sí mismo más contagioso, en fin, toda la discusión que hubo, pero esta discusión ya se había estado teniendo previamente. Pasamos. Después hay que, por supuesto, tener que verlo específicamente con el virus, ¿no? Otras cuestiones de previsión en comunicación, que la vulnerabilidad social implicaba mayor movilidad y mortalidad de esos grupos justamente vulnerables por su estado nutricional. Se sabe de la pandemia de gripe del 18, por el estado nutricional, porque tienen alojamiento menos adecuado, menor capacidad de descanso y de recuperación. Las personas vulnerables están más en riesgo porque están más expuestas al virus por el tipo de trabajo, en general son trabajos físicos, menor resistencia por su estado físico en general y menor capacidad de recuperación después, menor resiliencia. Que a su vez las personas excluidas socialmente están en general subrepresentadas cuando se hace la planificación. Y el estilo de comunicación recomendado era abierto y empático y de generar confianza. La cuestión de la confianza en general en la comunicación de riesgo es fundamental. Pasamos a la tercera. Es todo sacado de un mismo trabajo, ¿sí? Tener en cuenta que diferentes riesgos despiertan diferentes imágenes en diferentes poblaciones, en diferentes audiencias, decimos, de la comunicación, y que a su vez esas significaciones cambian con el tiempo. El desafío del juego entre la planificación central y las respuestas locales que se necesitan en cuanto a las medidas y a las medidas que se toman y cómo se comunican, y en general se sabía poco de las actitudes del público ante una pandemia. Ahora vamos a ver estas tres filminas aterrizadas a mis observaciones sobre el caso argentino y la comunicación al comienzo de la pandemia especialmente, ¿sí? ¿Qué vimos en nuestro país? En algunos pasos similar a lo que se había visto en otros países. Antes del aislamiento tuvimos consejos, información, mensajes tranquilizadores. Tos en el codo, lávate las manos, toma distancia. ¿Se acuerdan ese breve tiempo que tuvimos? Yo recuerdo que en la UNSAM, que es donde yo trabajo, nos dieron una charla sobre 3 problemas de salud que eran sarampión, dengue y lo que se llamaría después COVID-19. Nos dieron en una misma charla y cuando hablaban del distanciamiento uno decía 2 metros de distancia y uno decía, dijo 2 metros porque si son 2 metros no puede viajar en colectivo y no podemos dar clase. Efectivamente había dicho 2 metros. Bueno, pero hasta ese momento era meramente consejos, ¿no? Luego del aislamiento, acción y comunicación de urgencias, la obligatoriedad, el alcance nacional a través de autoridades y no meramente a través del Ministerio de Salud implica tomar decisiones de medidas y hacer a su vez, comunicarlas, pero a su vez hacer una especie de metacomunicación, porque si algo lo dice el presidente y lo dice en cadena nacional, nos está diciendo que esto es muy serio. Y si una medida es obligatoria, no es una recomendación, cuídate así, quedándote en tu casa, sino tenés que quedarte en tu casa porque si salís es delito, también nos dice de la gravedad del riesgo. Como cuando nos dicen el cinturón de seguridad es obligatorio, no es optativo, ¿sí? O las vacunas para los chicos son obligatorias, no son optativas, ¿sí? Ya hay una comunicación de riesgo, de altísimo riesgo en relación con la decisión de la obligatoriedad. Apoyo a medidas de respuesta nacional, lo vimos, en la que se recomendaba, ¿no? Que había que hacer acciones de comunicación de apoyo a las medidas de respuesta nacional porque se esperaban protestas y efectivamente hubo medidas más restrictivas que las que se pensaba que iban a ser necesarias y efectivamente hubo protestas, ¿no? Y había que hacer esfuerzos de comunicación para justificar, para dar argumentos en relación con la fuerza de las medidas, la rigurosidad de las medidas, para justamente poder convencer, ¿no? Y que no hubiera protestas. Sabemos que esto entró en el juego político de oficialismo-oposición, etc. Y luego, finalmente, la decisión de la recomendación del uso de mascarillas que se convirtió en obligatoria. Pasamos.
en general nos da para preguntarnos en relación con las medidas y la comunicación en relación con la vulnerabilidad social, que les decía que estaba previsto que iba a ser necesario tener en cuenta en particular. Ahí no es lo mismo decirle, como se dijo tanto durante la pandemia, no es lo mismo decirle a alguien que tiene una casa de 100 metros cuadrados, 60 metros cuadrados que en tu casa, que 7 en una habitación, no es lo mismo. Entonces tenemos que hacer algo en relación con eso, tenemos que hacer algo en relación con las personas que no tienen un salario depositado en la cuenta de banco a fin de mes. Es decir, se tuvieron en cuenta las vulnerabilidades, y luego acciones en territorio, digamos, a nivel nacional, luego acciones en territorio en relación con distintas jurisdicciones, hasta dónde se pudo llegar al comienzo, sobre todo, ¿no? Cuando había que tomar las decisiones muy centralizadas, muy rápidas, porque se corría riesgo de saturar el sistema de salud por la alta contagiosidad del virus. Con respecto al estilo de comunicación, fíjense que recomendaban abierto y empático y generar confianza, y es algo que se puede decir del estilo comunicacional del presidente, pero también podemos decir que el presidente se preocupó por dar una imagen de autoridad y control, un poquito paternalista, podríamos decir, desde la observación meramente, no he hecho un estudio sistemático. De apoyarse en la ciencia, la frase de gobierno de científicos fue muy importante y le sirvió mucho al presidente esa imagen que tenía construida previamente de hablar como profesor, de ser profesor universitario. A veces tenemos que conjugar una serie de condiciones en el estilo comunicativo y hay personajes que nos ayudan a conjugar todas esas demandas. Al presidente le sirvió tener a mano el personaje del profesor. Explico, tengo autoridad, no impongo, justifico, ¿sí? Para poder argumentar en relación con medidas que eran realmente draconianas. Sí, quedaría por ver, digamos, el estilo del comunicativo del presidente sería interesante estudiarlo más sistemáticamente, pero también de gobernadores e intendentes, gobernadoras e intendentas. Uno más. La cuestión sabemos en comunicación que un mismo mensaje es recibido de manera diferente por diferentes audiencias. El presidente comunicaba medidas por cadena nacional de una única manera para todas las audiencias, ¿sí? Entonces, desde la comunicación uno puede decir muy simplemente, no hay manera de comunicar para todas las audiencias de una única manera. No van a entender lo mismo distintas audiencias, pero ¿era posible al comienzo de la pandemia hacerlo de manera diferente? Con el desarrollo de la pandemia sí empezamos a ver comunicación de riesgo orientada a diferentes audiencias. Yo recuerdo, por ejemplo, desde la provincia de Buenos Aires, piezas comunicativas audiovisuales transmitidas por televisión con el uso del barbijo y dirigida a los jóvenes, por ejemplo, usar barbijo, no sos más piola por no usar el barbijo, compartir el mate, ¿sí? Orientadas a conductas específicas, a audiencias específicas. Eso no se pudo hacer al comienzo, se fue desarrollando a lo largo de la pandemia. Lo mismo en relación con la comunicación, las acciones y la comunicación descentralizada, que al principio estuvo muy a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, y luego las jurisdicciones fueron asumiendo responsabilidades tanto en las medidas de acuerdo a el estado epidemiológico, las costumbres, las actividades económicas, las posibilidades urbanísticas de cada jurisdicción, tomar las medidas y comunicarlas. Entonces, por eso hablo de una dinámica temporal en cuanto a la gestión del riesgo, de arriba hacia abajo, y luego una gestión del riesgo individual, y que es el estado en el que estamos y con el que atravesamos la ola de Omicron. La ola de Omicron no supuso, a pesar de la velocidad a la que se producían los contagios, estando todos vacunados ya, con la expectativa de que las vacunas nos iban a proteger, pero igual los contagios eran tan altos que, aunque muy pocas personas se enfermen gravemente, igual si el número absoluto es grande, el número relativo correspondiente también es grande, ¿no? El número absoluto relativo es también grande, y sin embargo atravesamos la ola de Omicron ayer nomás con medidas de gestión individual del riesgo. Nos trasladaron ya la responsabilidad
Están todas las actividades abiertas y uno podía decidir si iba al cine o iba al teatro o se juntaba en un bar adentro o afuera, en general, digamos. Entonces, fíjense que hubo una dinámica de gestión del riesgo y de comunicación del riesgo que se trasladó del Estado-Nación a las jurisdicciones y de la planificación centralizada y la obligatoriedad a, bueno, ya sabes cómo es esto, más o menos estas son las condiciones, podemos individualmente gestionar el riesgo. Y aprendizaje sobre actitudes de diferentes audiencias y mensajes diferenciados, como les dije previamente. Cerramos aquí entonces la etapa de comunicación en pandemia, las restricciones que nos impuso comunicativamente la urgencia, como les decía, entonces comunicacionalmente nos hicieron las cosas óptimas, pero también había una urgencia por responder una extraordinaria incerteza en cuanto a la producción de conocimiento. Se producía conocimiento que era a su vez incierto y por eso los remitía a la discusión sobre la mascarilla. Entonces vamos a comunicación de la ciencia, que esta es la más breve. Pasamos. Como me han escuchado decir muchos de los que están acá varias veces, estamos en una etapa de profesionalización de la comunicación de la ciencia. Eso supone, desde la perspectiva de la sociología de las profesiones, que hay practicantes formados que desarrollan esta actividad de manera sistemática, hay lugares de formación, hay una idea de la comunidad, cómo está conformada, quién está dentro y quién está afuera, qué hay que hacer para estar en la comunidad. Eso es muy importante. No estimo que sea previsible que la comunicación de la ciencia alcance acabadamente la profesionalización, como puede pasar con las incumbencias en profesiones como la medicina o la ingeniería, que hay que tener un título para poder ejercerlas. No sabemos si sería deseable, además, que eso ocurriera. Es decir, para ser comunicador de una universidad hay que tener un título específico, ¿sí? O matricularse, por ejemplo, como tienen que matricularse los abogados, los médicos o los ingenieros. Eso es profesionalización completa, pero insisto, no sé si es deseable. Hay lugares de trabajo específicos, instituciones de apoyo o reconocimiento. Hurtado del MinCITE estuvo hablando de las acciones desde las políticas públicas en relación con la comunicación pública de la ciencia. Hay asociaciones profesionales. Ustedes saben que históricamente hubo una ya en los 60, la Asociación Argentina de Periodismo Científico, que subsiste, aunque es prácticamente un fósil, no tiene mucha actividad. Se creó en los años 90 una de las que formé parte, que se llamó Asociación Argentina de Divulgación Científica, con objetivos muy restringidos. Y a partir de 2007 se formalizó la Red Argentina de Periodismo Científico, que articula con la Federación Mundial de Periodismo Científico. Y como un desprendimiento y luego una ampliación, se creó la Red Especie, es Periodismo Científico. En lo personal, me encantaría que la Red Argentina de Periodismo Científico y la Red Especie volvieran a unirse, pero veremos. Estamos en un proceso de profesionalización de la actividad, pero estamos en la transición digital. Un cambio en los medios de comunicación que desorganiza y reconfigura los medios. Entonces, veníamos formándonos fantástico y de repente nos viene un viento y nos desorganiza y nos hace que tengamos que repensar. Pasamos. En el periodismo en general y en el periodismo científico también, lo que era antes la redacción, quien haya estado en una redacción, yo estuve el tiempo que trabajé en staff, en redacción, estaba en Editorial Perfil, estaba la redacción, acá están los redactores, los editores, la zona de fotografía, la zona ya había infografía, el piso comercial, que se dedicaba a vender publicidad, el piso de legales, el piso de archivo. Bueno, existía la empresa periodística organizada. Ahora se está reconfigurando y está el que se ocupa de las redes, el que sube. Los periodistas hacen un poquito de todo. Hay una justificación del rol del periodista porque como las redes sociales e Internet en general pueden ser definidas, como dice Manuel Castells en el libro Comunicación de Poder en 2011, como autocomunicación de masas. Yo comunico, el individuo comunica, ya no tenemos que pasar por la institución de comunicación, ¿sí? Entonces se empieza a tener que justificar el rol del periodista, porque hay un granizo extraordinario o una inundación súbita en un lugar, el que está ahí puede sacar la foto.
Entonces, ¿cómo se justifica el rol del periodista? Que no era el corresponsal que estaba ahí, y como decían alguna vez, en una época los corresponsales, si hay un accidente, el corresponsal de la agencia tiene que ir y contar los muertos y decir exactamente cuántos había, ¿no? Bueno, pero ahora está el ciudadano ahí con la camarita. Hay una desconfiguración de los géneros, estaban bien tipificados los géneros periodísticos, los informativos, los de opinión, los híbridos como las notas, y hablamos de contenidos que no sabemos qué es, pero claramente pone muy en duda, digamos, qué es el periodismo, hablar de contenidos es cualquier cosa. Y hay una cuestión de crisis de financiación del periodismo. El periodismo, por ejemplo, aquel que ocupaba un lugar importante en las democracias, sobre todo el periodismo gráfico, desde el que luego sale la radio, la televisión, que lo tienen como modelo y lo reconfiguran, tenía un modelo de negocios a través de la circulación y la publicidad. La circulación cayó enormemente. La publicidad, cuando los diarios, no de la Argentina, del mundo, se dieron cuenta que podían tener ingresos por la publicidad en Internet, se la llevó Google, que tiene el 90% de la publicidad online, razón por la cual los diarios en Estados Unidos son algunos de los que hacen más fuerza para que Google desinvierta. ¿Se acuerdan? Digamos, Clarín como un gigante, la gran empresa Clarín, el multimedios, que tenía que desinvertir, tenía que partirse para que pudiera justamente haber competencia. Bueno, eso le están pidiendo los grandes diarios norteamericanos a el Estado norteamericano que parta a Google, y hasta le dicen cómo podría ser que lo parta, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar con el periodismo? La prensa gráfica como modelo, pero ¿qué va a pasar con el periodismo? En relación con la comunicación y con la comunicación científica en general, pasamos. Hablamos de políticas públicas de comunicación, pero estas de comunicación y de comunicación de la ciencia. Yo hablé de cómo comunica el presidente las medidas, se habló de políticas públicas en comunicación de la ciencia, pero las nuevas tecnologías son transterritoriales. El libro también es transterritorial, el libro podía pasar la frontera, pero era un objeto físico que había que contrabandear eventualmente si había censura, ¿sí? El broadcasting tiene un alcance limitado, entonces las antenas de televisión y de radio no es tan fácil atravesar las fronteras con las antenas de televisión y de radio, sí a partir de que tenemos satélites, ¿sí? Pero estas tecnologías lo hacen a costo mínimo y por eso digo, estamos en el sistema Silicon Valley. Es una cosa notable, digamos, es una limitación tremenda del control de la comunicación de un país. Estamos siendo atravesados por la comunicación generada en otros países a través de los nuevos medios. Luego, como está esa reconfiguración, hay una descategorización de las fuentes. ¿Qué es una fuente confiable? Como les decía, tiene que ver con la cuestión de la crisis de la verdad, pero no solamente. Hay modos alternativos de circulación que tienen que ver con, solemos decir, Internet nos abrió el mundo de la comunicación, todo está en Internet, pero en realidad, como dice Silvia Badianathan en La googlización de todo, cuando yo me meto en Internet, y como Internet me conoce, como les decía, porque tiene mis datos, Internet me responde a la pregunta que yo le hago, me responde como quieren a María Vara. Entonces, cuando yo entro al océano, al universo de Internet, en realidad es como si paseara por el patio de mi casa, porque a quien yo encuentro es a mí y a mis intereses. No importa que sea un océano, que sea un universo, finalmente yo me encuentro a mí misma y a los que son como yo, y me comunico con los que son como yo. Entonces, en lugar de comunicarnos más, nos comunica menos. No tenemos esos espacios comunes que son, por ejemplo, las noticias del día, que siguen siendo para nosotros todavía las noticias de la televisión. ¿De qué estamos hablando? Yo pude decir que ocurrió una violación y que fue filmada porque, en general, la televisión nos sigue dando esas noticias de las que todos hablamos, ¿sí? Si nos quedamos solo con estas tecnologías, en realidad, insisto, yo me comunico con las Ana María Varas del mundo y no conozco a nadie más. Y me quedo perfectamente satisfecha pensando que ese es el mundo, porque hay uno en Taiwán, como cuando vamos a un congreso. A mí a veces me dicen, vas a un congreso a Corea y hablas con coreanos, chinos, alemanes. Ok, pero la verdad yo
comparto con colegas de los estudios sociales de ciencia y tecnología o de las ciencias sociales en general, entonces yo realmente hablo con las Ana María Varas del mundo. Y eso es lo que hacemos por Internet. Y esto es una crisis también para la democracia, porque la democracia es pongamos en común y discutamos en común, ¿no? Entonces lo que se llama cámara de eco y efecto burbuja, se sabe, esto tiene que ver con efectos de radicalización, está bastante estudiado en relación con las derechas en el mundo y tiene que ver con, insisto, no solamente las características de las tecnologías, sino que esos sesgos de tecnología se ven acentuados por cómo las empresas aprovechan esos sesgos y entonces está bien estudiado, por ejemplo, que una persona entra por Facebook a un grupo filonazi y entonces empieza a recibir todo el tiempo sugerencias de vincularse con otros grupos filonazis, se termina creyendo que el mundo es filonazi y se termina radicalizando, contando esto de una manera extremadamente simplificada, pero digo, no es meramente que yo encuentro solo a gente como mí, como yo, sino que me recontraconfirmo en mis creencias previas, ¿no? Y como les decía, todo esto se ve acentuado por el estado de distracción permanente y la pérdida de lectura profunda, ¿no? La incapacidad. Tenemos todos la experiencia de que uno manda un email y que nadie lo lee hasta el final. Yo ya me escribo los emails diciendo, como les acabo de hacer con esta charla, pero porque esta charla por decirles por el tiempo, pero los emails les digo, en este mail les voy a contar 3 cosas. Entonces pongo 1, 2, 3, porque si no, lo último que puede ser mañana se termina el mundo, no lo lee nadie. Y eso tiene que ver con la erosión de la lectura y de la incapacidad de concentrarnos, con la distracción permanente. Bueno, paso una más y este es el cierre, porque esto es en realidad lo que nos queda por hacer. Yo les compartí una preocupación, la crisis de la verdad, un análisis mínimo de comunicación en pandemia previa y lo que pasó efectivamente. Y finalmente lo que nos tenemos que plantear como comunidad de practicantes, de docentes, de investigadores en la comunicación pública de la ciencia. ¿Cuál va a ser el rol del periodismo científico? Si vamos a seguir formando periodistas científicos o qué, periodistas o qué, comunicadores. ¿Cuál es el rol de los comunicadores en las universidades nacionales y institutos de ciencia? Hay un trabajo muy interesante que se está haciendo en la Universidad de Rosario sobre cómo comunicaron las de Rosario y de Quilmes, cómo comunicaron las universidades nacionales a través de Twitter en relación con la pandemia, con una pregunta tácita que es, ¿no debían las universidades nacionales asumir un rol activo en esa comunicación de la que estaba haciéndose cargo el Poder Ejecutivo Nacional? Esa es una hipótesis. Si hay un vacío, algunas universidades no se metieron en Twitter. Twitter es un lugar muy complicado. Hay que ver si las universidades consideraban que esos eran sus objetivos institucionales, pero la demanda por no deberían ser las universidades nacionales uno de los actores clave en facilitar, completar la comunicación en pandemia. Deberíamos tener nuevas líneas de investigación o nuevos énfasis en la formación en relación, por ejemplo, con la comunicación de los riesgos. La comunicación del riesgo tiene infinitas complejidades, yo les señalé algunas, por ejemplo, hasta que el riesgo no está presente, decirle a la gente qué actitud tendrías ante una pandemia de un virus tipo influenza. ¿Vos te quedarías en tu casa 6 meses encerrado? ¿Estás preparado? Bueno, es medio difícil. Y eso en relación con riesgo en salud, riesgo ambiental, ¿no? La cuestión de cambio climático y todo esto que nos está pasando de los incendios, de las inundaciones, como tuvimos la inundación en La Plata en 2013, ahora hay un término específico en inglés que es flash flood, inundación rapidísima, que parece que fuera de los pobres, pero resulta que el año pasado ocurrió en los subtes en China, en Nueva York y en Alemania y Bélgica, arrasó pueblos enteros. Esas lluvias rápidas que son fenómenos que aparentemente que dicen los expertos, que se acentúan con el cambio climático. ¿Cómo hacemos para comunicar ese riesgo? Acá podría haber una lluvia, llover en Bariloche,
en un día todo lo que llueve en 6 meses habitualmente, o en un año. ¿Cómo vamos a estar preparados? Bien, esos son, digamos, las preguntas que debemos hacernos y preguntarnos, plantearnos si no debemos proponernos nuevas líneas de investigación en relación con esa comunicación de riesgo. Y acá dejo y preguntas, comentarios o seguimos en el Congreso. Gracias.